Abramos nuestras Biblias, hermanos. Estamos abriendo el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo. Primera Timoteo 3. Daremos lectura a los primeros 6 versículos. Sígame con su vista. Gloria al Señor por la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Gloria al Señor. Vamos a leer todos juntos a una sola voz el versículo 4. El versículo 4. La palabra de Dios dice, sigamos todos la lectura al mismo tiempo. Dice la palabra de Dios: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Amén. Gloria al Señor, hicieron un buen trabajo. Va de nuevo, una vez más. Dice la palabra de Dios, el versículo 4, que gobierne bien su casa, Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. amén, gloria al Señor. El título de este mensaje es extraído del versículo 5, en donde la pregunta que el apóstol Pablo envía en su carta a Timoteo es que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará? En una escala más cercana y más pequeña, no puede gobernar. ¿Qué puede en un momento dado indicar que aquel tendrá la capacidad de ejercer un liderazgo en la iglesia? Y eso es algo que Pablo le está escribiendo a Timoteo bajo el conocimiento de causa con respecto al entorno en el que Timoteo va a pastorear. Va a pastorear una iglesia que, bueno, es muy peculiar en sus características. Al abordar este capítulo 3 de esta primera carta a Timoteo, Pablo instruirá a su amado consiervo respecto de aquellos verdaderos hijos, aquellas verdaderas hijas de Dios, que serán movidos al anhelo o al deseo de servir en el ministerio. Al igual que en el capítulo 2, va a empezar por el principio. Los primeros 10 versículos de este capítulo 3 los enfocará en el hombre. A partir de los primeros 6 que nos ocupan hoy, nos quedarán 4 pendientes para así cubrir los 10 versículos que en el capítulo 3 Pablo centra su atención y su enfoque en el hombre. Después aparecerá un versículo 11 en relación a la mujer en el hogar, y después algunos otros ministerios en la iglesia, así hasta llegar a la conclusión del capítulo. Consideraremos los cimientos fundamentales que habrán de ser tomados en cuenta para estar en condiciones de responder al llamado que desde la soberanía de Dios ha de presentarse, ha de implantarse y tal cual habrá de cumplirse. Notaremos que desde el umbral de esta porción de su carta refiere palabra fiel, y cuando digo umbral me refiero a la entrada, el umbral de su casa es ese espacio que hay detrás de la puerta cuando usted la abre. Ese es el umbral de su casa, ¿verdad? Si estamos en un recinto más grande, dígase un hospital, un hotel, una librería, una vez que cruzamos esa puerta de entrada hay un espacio ahí, el lobby o el área de la recepción. Eso es el umbral de ese lugar, ¿okay? Por eso digo
el umbral de esta porción de su carta refiere palabra fiel, pues es como empieza el texto. Palabra fiel, ahí en el 3.1, si la puede leer. Y el renglón seguido, o a renglón seguido, cita de manera detallada el anhelo o deseo. Pero más pronto de lo que se podría anticipar, apenas en el versículo 4, encontramos las condicionantes que cimentará de manera firme en su argumento. Un buen gobierno en el hogar. Vamos a aprender que el hecho de que no tengamos ese anhelo u obispado con respecto a la iglesia, producto del llamado de Dios, no va a excluir al hombre, no va a excluir a aquel que, siendo hombre de Dios, no aplique el imperativo de que gobierne bien su casa. ¿Por qué? Porque somos, como varones, somos un poquito tendenciosos a la comodidad, ¿no? Eso que se lo pidan a alguien que quiera servir en la iglesia, a mí, ¿por qué voy a tener que tener un buen liderazgo en mi hogar? Pues, cada quien ahí con lo que puede. No soy maestro de escuela dominical, no estoy encargado del ministerio X, Y o Z, no le ayudo al pastor a predicar, así es que a mí que me dejen en paz. No es aceptable. No es a lo que se está refiriendo Timoteo aquí. Cuando vemos que en el versículo 4 encontramos la condicionante, es aquella que va a cimentar de manera firme su argumento. Un buen gobierno en el hogar. Un buen gobierno en el hogar. ¿Usted sabe cómo se gobierna bien un hogar? No tiene que contestar en voz alta, pero como mujer o como hombre, considérelo. Que se gobierne bien en su hogar. Y a lo mejor inmediatamente disparan ideas de que, bueno, que sea esto, que sea aquello, que no sea esto, que no sea esto otro. Y a lo mejor por ahí en esa lista encontraremos algunos errores y algunos aciertos. La siguiente pregunta que hay que contestar es, ¿y eso usted cómo lo sabe? Y muchos de nosotros, inclusive hay quienes aquí me han dicho, no, es que a mí mi papá sí me enseñó. Y ese es el respaldo que tiene de su manera de gobernar su hogar, porque su papá sí le enseñó. Pero su papá fue un impío que nunca tomó en cuenta a Dios. O lo tomó en cuenta, pero fue tan laxo o más laxo de lo que se puede usted imaginar con respecto a los preceptos de Dios. No, pero yo cumplo con el principio ese de la Biblia que dice que honra a tu padre y a tu madre. Bueno, honrarlo no tiene que ver con el hecho de abrazar una enseñanza que se contrapone a la voluntad de Dios. Ahora viene en honrar su memoria, pero en donde lo que usted aprendió de su padre y la palabra de Dios libera, vayan en sentidos diferentes. Entonces el mandato de Dios es que sigamos sus preceptos. Un buen gobierno en casa. Bueno, pues es sobre ese eje que le invito a considerar el énfasis de este mensaje. Dado que podemos ver que el énfasis que Pablo pone en esta porción de su carta es ese. ¿Alguna vez, digo solo alguna vez, se sintió movido a buscar adquirir algo? ¿Aprovechar alguna oportunidad de trabajo? ¿Alguna oportunidad de negocio? ¿Alguna alternativa de mejora económica o laboral? ¿Alguna vez se sintió movido a buscar algo que pudiese resultar en ventajas personales y o familiares? Pero sucedió que tan pronto como empezó aquellas búsquedas, descubrió la necesidad de cumplir alguna o algunas condiciones que no conocía antes, pero que hasta entonces descubrió. Antes ni siquiera se imaginó que tales condiciones serían determinantes para poder obtener lo que estaba buscando, pero que ahora se han visto y se han sabido como requisitos insustituibles, obligaciones y que tengo que cumplir para avanzar.
en aquella búsqueda. Si algo así no le ha pasado, que yo creo que sí, pero si algo así no le ha pasado, créame, le va a pasar muy pronto. Creo que lo que ya Dios ha revelado plenariamente en su palabra será suficiente para que podamos entender la citada condición. No habrá no va a necesidad de completar como criterio. No habrá la necesidad de contemplarse esto como un criterio de concurso, en el que si gano primero, segundo y tercer lugar por mis condiciones de buen líder, ya califico, no. Sin embargo, sí nos está diciendo que al hacernos aptos para responder a su llamado de obispado, Él habrá de empezar su obra transformadora en hacernos aptos para que empecemos por gobernar bien nuestra casa. En otras palabras, tal vez el llamado de Dios lleve a un varón aquí a cruzar esa línea en el que será llamado a ser líder en la iglesia. Tal vez no. Pero ya sea que ese varón sea llamado a cruzar esa línea con respecto al ministerio o no, el papel que aquel varón debe cumplir en su casa es de un buen gobierno. Y aquí Pablo deja excluida la posible excusa de que no, si yo no soy llamado al ministerio, ¿por qué voy a gobernar bien mi casa? No, tienes que gobernar bien tu casa, ¿vale? Al menos eso es lo que hacen los verdaderos hijos de Dios. Yo no. Entonces no, tú no. Pero si eres hijo de Dios y tienes al Espíritu Santo dando testimonio a tu espíritu, entonces tú gobiernas bien tu casa. ¿Qué pasó, hermano Mateo? Manda a llamar a los niños grandes para que participen en la cena del Señor. Gracias, hermano. ¿Ya ve cómo gobierna bien su casa el hermano pastor? Le dije a la esposa mía, si necesitas algo me mandas una nota. No se crea, eso no se lo pedí yo, pero bueno. Ya interrumpió el mensaje. Bueno, gracias que tengo mis notas y no sabía dónde continuar. Que gobierne bien su casa. El versículo 5 lo plantea con esa pregunta que retumba en la eternidad. Oiga, este escrito tiene cuando menos 2000 años. ¿Cuántos se han encontrado con este versículo 5, que por cierto no sé si lo notó, pero está entre paréntesis? ¿Verdad? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Nota usted que es peyorativo esa parte previa a la pregunta? Así, peyorativo me refiero como cuando decimos es el colmo contigo. ¿Será el colmo de que no puede gobernar bien su casa? Se necesita del Espíritu Santo para poder hacerlo. No es una misión humana, es una misión divina. Habrá de aquel que intente en sus propias fuerzas o en su concepto torcido de autoridad imponente e hiriente querer gobernar su casa. Venimos de una cultura en la que fuimos tratados con no mucha amabilidad de parte de nuestra autoridad. Ve a traer ese hijo de su cuantas, ahorita vas a ver quién es su padre. Y llegaba ahí uno todo asustado, ¿verdad? Ven para acá, desgraciado. Ese te dijo, vamos, a donde caiga. ¿Ya entendió? Sí, entendí.
Va de ti si lo dejas salir, que no sé qué. Esa es la autoridad bíblica. No. Pero muchos de nosotros así fuimos creados. Entonces, en la vuelta del volantín llega el día que nosotros somos padres y tenemos a nuestros hijos. ¿Y cómo los creamos? ¿Tenemos un buen gobierno en casa? Los queremos crear como nos crearon nosotros. Y así va por generaciones. Muchos aquí somos producto, muchas de las inseguridades que usted y yo tenemos como adultos hoy en día, nos lo implantó nuestra autoridad, mamá o papá. Aquel día cuando teníamos 8, 9, 10 años, nos jaloneó y nos arrastró y nos azotó y nos gritó: eres un imbécil, eres un burro, eres un idiota, lárgate de mi vista, toma porque no mereces. Y ahí nos dejó tirados chillando. Y eso rebota en la memoria del papá o de la mamá de hoy en día. Y podemos llegar a suponer o imaginar que así es una buena manera de gobernar. Por eso le hacía yo esa pregunta: ¿cómo usted escribiría un buen gobierno en su hogar? Y si se lo puede contestar, le preguntaré yo: ¿dónde lo aprendió? ¿Quién se lo enseñó? ¿Cuál fue la fuente que le instruyó para poder proceder de X, Y o Z manera? Si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios el que no sabe gobernar su casa? Oremos para que el Señor nos hable esta tarde. Padre nuestro, gracias porque nos concedes tu paz y tu bendición a la hora de abordar tu bendita palabra. Señor, como te lo he rogado esta semana, haz de este siervo inútil alguien que predica tu palabra sobre la línea de la verdad del texto. Y líbrame, Señor, de faltar en el ejercicio de esa bendita encomienda que tenemos quienes hemos sido amados para ejercer la locura de la predicación. Bendice a esta audiencia, Señor, que tu palabra sea predicada con claridad y que tu Espíritu Santo haga la obra, Señor, tanto en el que habla como en el que oye, para honra y gloria tuya. En el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Qué le parece si, para fincar bien la estructura de este bosquejo, lo hacemos como lo hizo el apóstol, de abajo hacia arriba? Así vamos a entender y a atender mejor el énfasis que este autor imprime en esa sección de su carta. Dios nos conceda de su luz para de entrada iluminar y discernir conceptos claves en el texto. Conceptos claves que cuando menos son 3, de acuerdo a lo que el Señor me dejó ver en este pasaje. El primero es la palabra fiel. El segundo, el anhelo que cita. Y el tercero, la oficina, es decir, el puesto, el obispado. Vamos a entender entonces palabra fiel. Esta frase exclusiva de las epístolas pastorales la podemos encontrar así en esta primera Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Ya les prediqué esa parte de la palabra de Dios. Palabra fiel, digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esa? 2 puntos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, escribió Timoteo. La palabra digna, entonces, la palabra fiel aquí es la palabra del Evangelio. También aparece en 2 Timoteo 2:11, en Tito 3:8, en el mismo 1 Timoteo 4:9, palabra fiel. Expresiones concisas de algunas verdades cardinales del Evangelio para salvar a los pecadores. Este Evangelio que el mismo Maestro mencionó y que tanto Mateo como Marcos como Lucas lo registraron,
Cuando Cristo hablando dice en el 9:13 de Mateo, y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí está el Evangelio. 19:10 de Lucas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si vamos a referirnos a palabra fiel, esta es la palabra fiel. El lugar en el que usted está, hombre que escucha mi voz esta tarde, debe tener en el centro de su conversación no al Atlas o las Chivas, no al dólar o a la gasolina, no a la chamba esta o la chamba aquella. Debe tener el Evangelio. Palabra fiel. Palabra fiel. Después se menciona un anhelo, ¿verdad? Palabra fiel es esta: si alguno anhela. La palabra en el original sonaría, si estuviera bien pronunciada en griego, oregomai. La connotación de esta palabra en el original es estirarse hacia aquello, hacia afuera, un anhelo. Está ese fruto tan sabroso como el que vio Eva, ¿verdad? Un anhelo. La misma palabra griega es traducida como codicia en el versículo 6 de Timoteo, en donde dice el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. La misma palabra oregomai aparece ahí, la cual oregomai algunos se extraviaron de la fe. Una avidez, un anhelo por poder alcanzar, obtener. Vemos también que el impacto de ese anhelo no es de grandeza, es de humildad, de sometimiento, pero poderoso en sí. Otro ejemplo lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, también expresado en hebreo, Jeremías 29, en donde cansado, fatigado y atribulado, Jeremías exclama y dice: no hablaré más en su nombre. Le está yendo tan mal a Jeremías en ese ministerio de profeta, un profeta al que Dios le dijo: nadie te va a hacer caso, pero tú profetiza. Y ahí está profetizando. Sabe que me ha animado mucho a mí muchas de las veces cuando le digo: hermano, ¿por qué no llega temprano? Nadie me hace caso, pero aquí me tiene Dios todavía diciéndole: llegue temprano. Como que por acá dice el Señor: nunca te van a hacer caso, pero tú sigues diciendo. Pobre Jeremías está ahí acorralado y dice: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Ese es ese anhelo. Traté de sufrirlo, dice, y no pude. También el salmista, ahí en 39:2, declara que no pudo enmudecer y profirió el mensaje con su boca. Primero a los Corintios 9:16, el mismo escritor Pablo dice: porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Me es impuesta necesidad, es ese oregomai que me hace desear decirlo, me impulsa a compartirlo. No que intencionalmente, sino que tengo ese anhelo arraigado ahí adentro. Un anhelo intenso, pero no a la vanidad, no al reconocimiento de otros, no, a la humildad y al servicio. Que si somos instrumentos en las manos de Dios para que algo funcione en su ministerio, lo último que salga de nuestros labios es que yo fui y lo hice, porque estaremos faltando a la verdad. Un poder sobrenatural nos llegó, y un poder sobrenatural lo hizo a través de nosotros. Fue alguien, no fui yo. De que tengamos que tener mucho cuidado. Reconocemos a fulano de tal porque fue y hizo esto. Reconocemos a perengana de tal porque fue y hizo aquello.
Y ahí dice la Biblia que honor a quien honor merece. Lee el contexto de ese verso. El honor que podemos recibir usted y yo es el de rendirnos a Dios. Ese es el honor al que se refiere. Pero claro, queremos el reflector y el reconocimiento. Falaz, engaño. Ese anhelo es entonces intenso, sí, pero a la humildad y al servicio. Y la tercera palabra es obispado. Le va a sonar esto porque esto es muy acuñado en la religión tradicional. La palabra en griego para obispado es episcopos, ancianos. Como tal, aparecería ancianos con la connotación judía en hebreo, aunque episcopos es una palabra griega, en ese caso consideraría su connotación respecto a sus preemisores. Pablo los estableció en aquella iglesia que fundó. ¿Cuál? En donde ahora está Timoteo, la iglesia de Éfeso. Podemos ver testimonio de este ministerio ahí en Hechos 20:17, cuando en su segundo viaje misionero pasa por ahí, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, dice, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quién los había puesto ahí? Pablo. Versículo 18. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Oiga, tiene de testigos a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Imaginémonos aquí un grupo de ancianos con este ciego inútil, 3 o 4, un cuerpo de diáconos aquí enfrente. ¿Cuántos de nosotros podríamos en un momento dado tener el garbo de decirle algo así a esos ancianos? Hermanos, ustedes que están aquí enfrente, ustedes saben cuán fiel fui a la asistencia a la iglesia. Ustedes saben. Ustedes saben que fui bien fiel a mi devocional y nunca fallé a mi ofrenda misionera. Ustedes lo saben. ¿Podríamos decir algo así? Pablo los manda a llamar. Dice, vengan. Aquí estás tú, fulano, pero venga, yo te conozco, yo te entrené, yo te capacité, te enseñé la palabra de Dios, los principios de verdad, te enseñé los elementos necesarios para que cumplas con tu ministerio de anciano. ¿Sí o no? No, pues sí, no. Ustedes saben. Ándale, ¿cómo suena, Pablo? Note usted la autoridad entonces que apostólicamente él presenta. Versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y ese es el estrategia que debe de los judíos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que defendernos de los cristianos? Tenemos que defendernos de los bautistas. Qué bueno que no somos una iglesia muy activa con la Asociación Bautista del Sur. Pero hace apenas una semana y media salió un escándalo otra vez de abuso sexual de unos ministros allá en Texas. Y esta asociación está recibiendo fuertes ataques. ¿Qué obispos están administrando estas iglesias? En el versículo 17 vemos que ahí dice Éfeso. ¿Dónde está Timoteo a la hora de recibir esta carta de instrucción? En Éfeso. Aceptó. Pedro y Juan se presentan a sí mismos como ancianos ahí en primera de Pedro 5:1 y segunda de Juan 1 y tercera de Juan 1. Ministerio que ha de requerir madurez espiritual como característica elemental en el carácter de aquel obispo. Habiendo entonces ya definido estos conceptos que se pueden considerar claves
palabra fiel, anhelo y obispado, vamos a encontrar las aplicaciones que Pablo hace en el texto, con un argumento sólido. Es que el que escribe, al que escribe no le podemos dar la vuelta. El que escribe tiene no solamente una autoridad apostólica divina, probada y comprobada, también tiene una experiencia. Así como tenía una fama de ser perseguidor de los cristianos, y era una fama de renombre. Ahora, cerca de 20 años después, su experiencia predicando el Evangelio y el nombre de su ministerio en plenas funciones es singular. Es como para que cualquiera de nosotros nos cuadremos y digamos: Pablo, sabemos que el Espíritu Santo te está inspirado y que de este lado de la eternidad, por encima de esa incomparable bendición que tú tienes aquí horizontalmente, nos has demostrado el calibre de siervo de Dios que Dios ha hecho en ti. Así es que aquí está mi respeto. No te voy a alegar, no voy a patalear, voy a someterme. El que no sabe gobernar su casa. Punto número 1. Según el bosquejo, la descripción de esta porción dice: buena obra desea. Mire, para avanzar rápido en estos 6 versículos, le voy a invitar que haga un esfuerzo, ¿okay?, en conceptualizar cuáles son las condiciones de este escrito. Básicamente porque sobre todo las epístolas no fueron escritas como las vemos en la Biblia. En la Biblia vemos capítulos y vemos versículos, y bueno, gloria a Dios por eso. De otra manera no podríamos estudiarla como la podemos estudiar. Pero si usted se imagina el manuscrito original, ahí no está versículo 1, versículo 2, versículo 3. No, es una carta, ¿verdad? Me puse a buscar algunas cartas que yo he recibido alguna vez. Me encontré alguna de mamá. Dios no me convenció de traerlas. Pero usted ha recibido cartas, o usted ha escrito alguna carta. No le pone número 1, número 2, número 3, número 4, punto y coma, número 5. No le pone eso, ¿verdad? Una carta, ¿se acuerda de las cartas de amor que le escribía a su esposo? Bueno, cuando era su novio, o a su novia o su esposa, ¿verdad? Querida linda, esta tarde he estado pensando mucho en ti. Caminé en el área del malecón donde alguna vez estábamos juntos. Tuve la oportunidad de conocerte y comprarte un helado, ¿te acuerdas? Vino a mi memoria que el helado que te compré era de limón. Yo preferí el de fresa, pero al fin de cuentas los dos nos comimos los dos, y eso fue bastante gratificante ahorita que te extraño tanto. Hace ya 4 meses que te fui. No estoy marcando números. Bueno, así es como quiero que piense en estos 6 versículos. No piense que, mira, aquí está Pablo escribiéndole a Timoteo y le está poniendo las instrucciones enumeradas. Es una carta. Es una carta. Y lo que escribe en esa carta, palabra fiel. Timoteo, si alguno no es el avispado, número 1, buena obra desea. Sí, el calificativo de buena habrá de observarse siempre y cuando cuente con lo que a la luz de la carta de Pablo instituirá como buena obra. El trabajo no solo será algo, ha de demandar tiempo, paciencia, sabiduría. Buena obra desea, tendrá que demandar tiempo, paciencia y sabiduría. Esa buena obra, para que sea buena, ha de incluir el enseñar la palabra de Dios, apoyar y visitar al rebaño, porque el desarrollo físico y espiritual del rebaño progresa siempre bajo el cuidado de aquel obispo
aquel anciano, aquel supervisor. Por eso no podemos decir entonces que la obra va a ser buena nomás porque le puse unas florecitas ahí, no. No va a ser buena porque ese día sí tuve un gesto amable con mi hijo. Sí pasamos tiempo juntos en donde solamente era tiempo de comunión. Dios trajo a mi memoria. Quizá ya había salido de la Navy. En sus tempranos años, yo creo que tendría 12 o 13 años, me acuerdo que estábamos ahí en casa y le dije, ¿sabes qué, hijo? Checa el carro, échale agua porque se andaba calentando. Y él vino y regresó, fue y lo hizo y regresó y me dijo, ya le eché agua. ¿Cuánto le llevó? Pues le eché con la manguera. Ah, ok, y salí y el carro estaba todo mojado. No le había echado agua en el radiador. ¿Sabe por qué no sabía? Porque yo nunca había pasado tiempo enseñándole. En esta oportunidad él había regresado de la naval. Y la regadera del baño común ahí para todos, excepto los de la recámara principal, tenía una gotera. Entonces fui y compré el repuesto para las llaves. Y entonces le dije, él me había platicado que en la naval había hecho chambitas así, ¿no? Y le dije, ¿te animas a cambiar el repuesto de la llave? Sí. Y lo dejé hacerlo. Y yo nada más estuve destruyéndolo cuando era necesario. Pasamos unas 2 horas ahí. Plática y plática. Plática y plática. Plática, plática, plática. Entre sus regalos de boda, el hermano Miquini le regaló 6 herramientas. Para esto ya había pasado 2 o 3 años de aquella vez que estábamos cambiando la llave. Y vine y me dijo, pa, mira lo que me regaló el hermano Miquini, por si tengo que cambiar el libro ya. ¿Cómo está tu tiempo con los tuyos? Por la gracia de Dios, recuerdo esta ocasión en la que Dios me movió y le dije a Brenda, vámonos a pasear a caballo. Ella ama los caballos. Le había pagado hacía poco de tiempo unas clases de montar. Y después la escuela hasta le tuvo que cobrar algo extra porque le ponía un carrillón a ese pobre caballo que traía ella. Bueno, montando. Corría y para allá y para acá, pobre caballo acababa. Le daban su media hora de instrucción y media hora esa es la hora que tenía que pagar adicional. Así es que un día en la tarde, un sábado, le dije, ¿qué tienes en la tarde? Vamos a montar a caballo. ¿A dónde? Hasta allá, Rosarito, rentamos un caballo. Ahora pues. Y anduvimos viendo algunos que rentan caballos ahí, pero que no dejan que el caballo ande solo, que tienen forzosamente que traer a alguien. Y después de preguntar a varios, no recuerdo cuántos, encontré uno que me dijo, pues sí, se lo puedo dejar solo, pero le va a costar tanto, no le hace. Y agarró ese caballo, no hombre, pobre caballo. Lo metió al mar, lo sacó, vino, volvió y vino el señor a decirme, oiga, ya, ¿cuánto por otra hora para? No, es que ya nos tenemos, bueno, media hora pues, aunque sea, bueno, tanto, se lo pagué. Y el hermano Garza andaba en un caballo de esos flacos, ya sabe usted, ¿no? Que anda nomás así. Pues para poder percibirla, porque yo no sé montar tan bien como sabe montar ella. Y ya salimos de ahí, nos fuimos a Puerto Nuevo a comernos una langosta. Y allá nos encontramos una hermana, dice. Y nos vio así, dice, oh, ¿qué andan haciendo, hermano? Pues creo que comiendo aquí langosta, hermano.
Y recuerdo muy bien que en esa plática abordamos el tema de los animales, pues ella es asistente veterinaria. Y yo le compartí en esa ocasión que a mí me encantaban las jirafas. La siguiente vez que fue alguna celebración para celebrarme a mí, me regaló mi jirafa. Y ahí tengo mi jirafa. Cuando he podido hablar con ella, le digo, mira, aquí está tu jirafa que me regalaste. Ah, qué bueno que la conservas. ¿Cómo está nuestro tiempo con los nuestros? En donde no lo buscas nada más para ordenarle, para reprenderlo, para instruirle, para dejarle órdenes, para tener tiempo con ella. No voy a tocar el aspecto conyugal, pero es otra asignatura que necesita tiempo. Necesita tiempo. No vamos a encontrar un desarrollo si no se invierte tiempo, paciencia y sabiduría. Entonces, estamos dando signos y síntomas de que buena obra deseamos. Número 2, condiciones afirmativas necesarias. Aquí viene una lista. Meditando detenidamente en la lista descriptiva que empieza en este versículo 2, podemos suponer con alta probabilidad de acierto de que si Pablo nos presenta tanto a Timoteo como a todos los lectores de esta carta después de un orden, podemos considerarlo de importancia gradual. Va de mayor a menor, y si pudiese ser aceptada como tal, encontraremos que la número 1 sería ser irreprensible. La carga de Pablo es la misma que el profeta Natán le expresó primero a Saúl y después a David por sus respectivos y flagrantes pecados. Con respecto a Saúl, leemos ayer primero de Samuel, capítulo 13, versículo 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre tu pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Sabemos que el ministerio de Saúl no es un ministerio muy notable. Acabó consultando a hechiceras, teniendo al Dios Todopoderoso y teniendo al varón de Dios, profeta Samuel, que por cierto lo había ungido. De manera que si nos brincamos a la historia de David, otro de los reyes, ahí en 2 de Samuel 12:14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Es que se tiene que ser irreprensible para poder ser un obispo. Es de llamar la atención que David primero fue víctima de lujuria, después cometió el adulterio, después cometió un homicidio y mintió. ¿Verdad? Usted sabe esa parte de la historia del reinado de David. Vio a la mujer, la deseó con bajos instintos, cometió adulterio con ella. Para medio librarla, quiso matar y mató indirectamente a su esposo Urías. Después mintió. Cuando Natán lo confronta con su pecado, curiosamente, sí hace referencia a que él es aquel hombre que le había quitado su única ovejita, que nada más tenía una, pero no le menciona ninguno de los pecados flagrantes que cometió. El peso de Natán es que con este flagrante cúmulo de pecados
dejó de ser irreprensible y los pueblos de alrededor iban a blasfemar al nombre de Jehová, el Dios de Israel. Y cuando emite su juicio, no es porque deseaste a la mujer de tu prójimo, tampoco es porque tuviste adulterio, tampoco es porque asesinaste al esposo. ¿Sabes por qué es? Porque cuando hiciste todo eso, los de alrededor se dieron cuenta. Tu testimonio trajo oprobio al nombre de Dios. Muchas de las veces nosotros somos engañados y pasa por alto el hecho de que nuestra conducta va a representar oprobio para el nombre de Dios. A manera de testimonio le digo, en alguna ocasión, visitando Guadalajara, cuando ya tenía años de no vivir en Guadalajara, fuimos a una reunión familiar. Y esa reunión familiar la organizó un tío que sabía que ese día había servicio en la iglesia. Y yo les he platicado muchas de las veces íbamos a Guadalajara y mi mamá, si era día de servicio, y andaba con nosotros paseando, nos dejaba, decía, ¿sabes qué, hijo? Síganse divirtiendo, yo me voy porque tengo servicio en tales horas de la iglesia. Y se iba. Yo no sé si yo hubiera hecho eso, pero ella lo hacía. Este día en particular estaba la reunión muy bonita. Había varios familiares que teníamos mucho tiempo de no vernos. Y era día de servicio. Y mi mamá ese día no se fue. Pues una cuñada de ella viene y le dice, ¿y tú? ¿Qué no te vas a ir a tu iglesia? Y me dijo, no, yo creo que esa vez me voy a quedar. Ahí está, no que muy acá, no que muy cristianita. Siempre se había ido mi mamá, nunca se había quedado. Por esa vez que se quedó, empezaron. Y mi mamá, déjeme decirle, pasó muy mal tiempo a partir de ahí. Y dijo, ¿sabes qué? El testimonio de lo que Dios representa para mí, por mi causa, fue pisoteado. Ese es el grado de importancia que Dios tiene para el que no se da cuenta que su proceder ulteriormente ofende a Dios. Podremos encontrar manera de justificarnos por todos lados, pero aquí con David no tuvo mucha margen de maniobra. Ha de ser irreprensible. Irreprensible. Luego viene la lista, marido de una sola mujer. En una sociedad polígama, la exhortación no es respecto en sí, no es respecto a que si en otro tiempo estuvo casado y se divorció. No, porque 1 Corintios 7:9 lo justificaría. La connotación de que sea monógamo, que sea marido de una sola mujer en tiempo y forma, es respecto de su ministerio en la iglesia, en ese tiempo en el que él no ha de ser polígamo. Oiga, pero eso es muy obvio. Oiga, es que la joyita esa que se acaba de convertir no venía muy entrenado en la piedad. Era parte de la congregación y a lo mejor un día traía una esposa y otro día traía otra o a otra. Por eso la indicación es que sea marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Está entre los aspectos que deben ser irreprensibles. En ese tiempo en el que ya es llamado por Dios al estado divino de la salvación por la gracia gratuita de Dios, entonces se apega a los preceptos de Dios y tiene a una mujer a la que ama. Una, no muchas. Después sigue diciendo sobrio, prudente y decoroso. Son virtudes intercambiables en quienes las poseen y las practican. Prudente, decoroso, bien hablado,
no está borracho, no está alterado por el ambiente, siempre está consciente y es prudente y decoroso. Sabe que nosotros en nuestra cultura tenemos de repente bromas medio pasaditas de tono. Eso es ser una persona sobria. Nuestro humor es medio agrio, medio acidito, medio negro. Y luego empezamos a contar esos chistes, ¿verdad? De humor negro, que nos salen también. Y ahí tenemos en la reunión a todos bien atentos. No, espérate, porque este es bueno para contar chistes. No, eso no corresponde a uno que anhela obispado, ser administrador. No corresponde a alguien que gobierna bien su casa, aunque se lo sepa, y ya lo he contado en los 2 o 3 lugares. No lo cuente ahí en su casa. Es más, no lo vuelva a contar. Dejaría entonces de ser sobrio, prudente o decoroso. Después viene hospedador en la lista. La palabra griega para hospedador es filóxeno. Literalmente quiere decir amigo o amigable con los extranjeros o desconocidos. Cualidad muy estimada en la iglesia primitiva. Ahí en Hebreos 13:2 dice el escritor de Hebreos a la iglesia: no os olvidéis la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hospitalarios. Y en ese sentido tengo que reconocer que el Señor, por su gracia, cuando fue necesario con aquella familia que necesitó hospedaje, varios de ustedes participaron de una manera muy sacrificial. Claro, somos humanos y no escapó uno que otro comentario de que cómo le vuelan los pies a ponerlo, cómo le pies a perengano. Pero quienes hacían esos comentarios estaban sujetando a la autoridad que había dicho: bueno, por esta semana le podemos hospedar. A la mitad de la familia nos la llevamos nosotros, a la otra mitad de la familia se la llevan nosotros. Apto para enseñar. Suficiente competencia en el conocimiento de la palabra de Dios, pero por encima de eso, aptitudes de comunicar y anunciar el Evangelio. Y nunca menos importante, un ejemplo de lo que se enseña. Usted se va a acercar a su hijo o a su hija y le va a enseñar algo que usted no practica. Eso no es un buen gobierno. Oye, papá, pero yo no he visto que tú lo hagas. Tú pues no me hagas caso, tú no hagas lo que ves, tú haz lo que te digo. No, ese no es un buen gobierno. El ejemplo, el mismo Pablo se lo dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 2. Hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y esos son los compuestos de la enseñanza. Número 3. Estamos hablando del que no sabe gobernar su casa. Hay condiciones de un imperativo negativo necesarias. Y aquí vemos 4 imperativos negativos. No dado al vino. Oiga, está escribiéndole a Timoteo, que está ¿en dónde? En Éfeso. Éfeso tenía una cultura gobernada por la idolatría de la mitología griega. ¿Se acuerda que hace 2 domingos, no sé si 3, hablábamos de las deidades griegas? En esa lista de deidades está un dios que es el dios del vino, Dionisio. Usted, en la cultura en la que venimos, la religión tradicional tiene mucha gente que es muy devota a cierto santo, ¿no?
e inclusive hacen amistades más cercanas los que son devotos a una virgen o a otra virgen, o a un santo o a otro santo, ¿no? No, pues que yo soy devoto de San Juditas Tadeo, porque es el de los negocios, ¿sí? No, que yo soy muy devoto a la Virgen de la Macarena, o de la Cobre, o la de Zapopan, y se juntan y hay hasta, no, pues yo soy de Juan Diego, ¿verdad? Y ahí llevan a los chiquillos vestidos de Juan Dieguitos en la fecha que corresponde, ¿no? Y se juntan todos estos. Pues usted, ¿qué tanta popularidad cree usted que tendría en Éfeso el dios Dionisio, el del vino? Por eso dice aquí 4 imperativos negativos: no dado al vino. No dado al vino. En una ciudad donde Dionisio, según la mitología, era nada más y nada menos que el dios del vino, ¿cuántos ahora convertidos al Señor, convertidos al Evangelio, convertidos a Cristo, ya habían venido de esos ídolos a Dios? Este que por años estuvo adorando a Dionisio, y claro, celebrando con Dionisio bien contento, ¿verdad? Se la pasaba ebrio. Por eso Pablo tiene que incluirla en las instrucciones. Si va a tener un buen gobierno, no debe ser dado al vino. No debe ser dado al vino. No es el uso lo que Pablo prohíbe. No, es el abuso. Dado quiere decir entregado al vino. Es la primera imperativa negativa. No dado al vino. Después dice no pendenciero. ¿Qué es pendenciero? Broncudo, ¿verdad? Oiga, de esas veces que usted llega a casa, varón, que me está escuchando, hombre aquí, y hasta las cucarachas se esconden, porque ya llegó el logro. A ver, vas a poner, no vas a asustarlo. ¿Tú qué me estás viendo? Órale, hacer esto, hacer aquello. Pendenciero. Dice no pendenciero. ¿Qué impacto? Se estresan los de la casa cuando llega un hombre así, ¿no? Pendenciero. Andaba el niño gritando, saltando, corriendo, y llega el pendenciero. Así como que no quiere tocar el piso. Que no me vaya a ver, ¿por qué? Y es pendenciero con los vecinos, es pendenciero con el cónyuge, es pendenciero, es broncudo para todo. Dicen no pendencieros. Es una tendencia fácil para ir a la violencia de manos o de palabras. Esta versión de la palabra de Dios incluye codiciosos, pero no aparece en el texto original. ¿Se acuerdan que le dije que iba a decir? No aparece en el texto original. Pero sabemos que el codicioso siempre quiere más. Más, ya tengo 5 clientes, quiero 10. Ahorita los consigo de una manera o de otra. Y no le voy a quedar mal, y voy para acá y voy para allá. Y el afán y la ansiedad no nos dejan. Y no, ya conseguí unas horas estas aquí, me consigo otras horas estas allá, que no sé. Movido por la codicia, pero no está en el texto original. Así es que todo esto lo menciono entre comillas o entre paréntesis, quiero decir. Pero sí aparece avaricia, mientras que el codicioso es el que quiere más. El avaro es el que enfermizamente retiene lo que tiene, sea mucho o sea poco. Ese es el avaro. Ahí puede haber un avaro que dice, no, yo ¿por qué voy a ofrendar? ¿Por qué voy a ofrendar este de 100 que traigo? A ver, híjole, pero nomás traigo 2 de 1, pues ni modo, nomás 2 de 1. Esa es avaro. Es que usted quiere mi dinero. Que tu dinero perezca contigo. Pero ese es el avaro. Tenga lo que tenga, no lo quiero soltar. Todavía si se tratara de cambiar el de 100, pero ves que no queremos cambiar el de 5.
maldición. Dice no avaro. Al decir no avaro da por entendido que es desprendido. Entonces va, ¿qué? ¿Hay necesidad? Va, no hay problema. No voy a retener esto. Lo que Dios me da no me lo da para retener, me lo da para repartir. ¿Sabía que ese es un principio bíblico? Y si es desprendido, entonces encontramos su fundamento bíblico allá en Mateo 6:24, Efesios 5:5 y Colosenses 3:5. Y bueno, hay otras referencias bíblicas que bien respalda la prescripción divina de no ser avaro, de ser desprendido. Por cuestión de tiempo no las vamos a ver, pero ya se las mencioné. Si quiere, al final del mensaje le paso las citas: Mateo 6:24, Efesios 5:5, Colosenses 3:5. Y en esa lista de cualidades, Pablo intercala, en esta lista de imperativos negativos, Pablo intercala cualidades. Sí, ser amable. El que es amable es indulgente y conciliador. Busca a aquel con el que tuvo una diferencia, un conflicto. Un buen gobierno está regido por eso. Me acuerdo que Isaac estaba en su segundo de preparatoria, creo, mientras Irán estaba por salir de la primaria. Y como hermanos traían una rencillita y no recuerdo qué era. Pero Isaac tenía un corazón cargado de amargura contra Irán. Y me daba la queja así: no, papá, es que... Entonces en una ocasión me tocó a mí llevarlos a la escuela. Y cuando llegamos a la escuela había unos 20 minutos de tiempo para que entraran. Y Isaac la noche previa se había estado quejando de su hermano, que era demasiado latoso, era demasiado metiche, agarraba sus cosas, etc. No recuerdo exactamente los detalles. Pero de la nada Dios puso en mi corazón invitarlos a hacer una oración. Ahí mientras estábamos en el carro esperando la hora de la entrada. Les dije: ¿qué les parece si me acompañan a orar? Sí, está bien, está bien. Pusimos a orar y pedí al Señor que obrara en ese tiempo en el que íbamos a pedir que Él bendijera la conducta de Irán y la actitud de Isaac. Y entonces terminamos y le dije: mira, mijo, yo sé que la conducta de Irán te ofende, y eso tú debes saberlo, Irán. No, pues sí, pero primero reconoces que sí ofende tu conducta a tu hermano. Sí, ok. Ahora, por eso tú, Isaac, estás en contra de tu hermano por lo que hace o deja de hacer, ¿cierto? Sí. Te voy a invitar entonces que bíblicamente lo percibas a él no por lo que hace, sino por lo que es. ¿Qué es de ti ese chamaco que te hace renegar tanto? ¿Qué es de ti? Mi hermano. ¿Tú crees que tu mamá y yo decidimos que él fuera tu hermano? No. ¿Quién decidió que él fuera tu hermano? Dios. Okay. ¿Sabes eso, Ira? Y Isaac ya estaba aquí, tenía 6 años cuando tú naciste. ¿Tú crees que Dios supo desde que te concebimos en el vientre de tu mami que Isaac iba a ser tu hermano? Sí, ok. Entonces Dios tiene control de ti, Dios tiene control de ti, ¿verdad que sí? Sí. Ok, entonces, ¿no crees que si reniegan el uno del otro por su conducta están renegando en contra de el que les dio la vida para compartirla como hermanos? Sí, entonces ¿contra quién están actuando los dos? Contra Dios. Cada cosa la que tú te quejaste de tu hermano, Isaac, debes saber que fue como estarle reclamando a Dios. Oye Dios, qué injusto eres. Me mandaste un hermano que me hace la vida de cuadritos en lugar de darle gracias. Si bien su conducta no es la mejor, no debes amarlo por lo que hace o deja de hacer, debes amarlo por lo que es.
yo pregunto, Isaac, yo pregunto, Irán, esta es una buena oportunidad para pedirse perdón. Perdóname, carnalillo. Perdóname tú. ¿Ustedes creen que ustedes se perdonan a sí mismos? ¿Ustedes creen que Dios les perdone? No, pues vamos a orar ahora y le pidieron perdón a Dios. ¿De qué estoy hablando? Conciliador. Conciliador. Sabemos que hay un conflicto entre nosotros, a veces cónyuges y a veces hermanos, y no hacemos nada. Nos la pasamos ahí en campechano. Ahí se van a completar, al cabo son hermanos. No. Un buen gobierno incluye entonces ser indulgente y conciliador. Filemón 1 dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Podríamos decir mesurado, podría ser otra buena traducción al respecto. Nos enfilamos aquí al final. ¿Por qué? Porque la siguiente es ser apacible, es decir, enemigo de contiendas. Qué difícil es ser enemigo de contiendas, ¿verdad? Pero miren, cuando hay una contienda, regularmente suele empezar con una ofensa. A veces ofensa es justificada, a veces no, ¿verdad? Pero gloria al Señor, ya tiene muchos años que no la oigo, pero esta es una que oigo mucho de mi esposa. Se la voy a decir, ¿ok? Eres bien codo. ¿Alguna vez usted ha oído eso, no? ¿Alguna vez usted lo ha dicho, hermana? Ya vi las sonrisas, ¿ok? Y por muchos años eso fue punta del conflicto. Está loca, ¿cómo que codo? Y ahí le dije loca. Y ahí va la escala de ofensas, ¿no? Y se arma el conflicto. Cuando el Señor me enseñó este principio hace apenas unos 10 años, 12 años, entendí que ser apacible es darle el punto 0001 de razón que tiene mi esposa si me ofende de alguna manera. No, a veces que tiene más razón que eso. Pero si me dice eres bien codo, tiene razón. Tiene razón, soy un codo. Pon ahí el cheque, la cantidad que tú quieras y te lo firmo. Nomás que no pase de $15 porque van a votar. Pero tiene razón. No te estoy compartiendo los $15, entonces codo. ¿A poco nada más eso tienes? Bueno, pues ponle 16 y llévalo al banco y vas a ver. Apacible. Es decir, ¿ya me dijiste codo? Sí, soy codo. ¿Cómo puedo hacer? Pues dame para ir a gastar. ¿Está bien? Está aquí. Ponle la cantidad que quieras, que no pase de $15. ¿Ya? Apacible. No le he dicho loca. Ella no me dijo desconsiderado. No le dije yo la escalada de ofensas. Buen gobierno. Enemigo de contiendas. Soportar esa acusación siempre que sea necesario, no a veces, no ocasionalmente. Ser no es intentar ser y quedar en el intento. Ser apacible es el signo de un buen gobierno. El que no sabe gobernar su casa, punto final. Lo vemos ahí. Un veraz testimonio familiar. La capacidad para gobernar. Concédame aquí extender la explicación de la capacidad de un líder. De esa que ha desarrollado. Puede desarrollar y llegará a desarrollar dependiendo mucho de la gracia de Dios en él y de la gracia de Dios para quienes son gobernados por el líder en cuestión. Tiene ahí su boletín, ¿verdad? Vea el gráfico. Vemos una flecha en donde en la punta está parado el que es el líder.
¿La puede ver? No solamente está al frente, pero está arriba. Y ahí en esa punta donde está el líder, no cabe más que el líder. Si queremos poner a otro ahí en esa parte de la cabeza de la flecha, uno de los dos se cae. Porque ese es el lugar para uno. Los 4 por un lado y 4 por otro lado en la flecha son los que sostienen su liderazgo. Por consecuencia, y aquí me estoy extendiendo en un intento por hacer más digerible lo que el texto nos enseña. Esta ilustración gráfica ilustra bien la posición. Ahí al frente, arriba, en la cabeza de la flecha. Es una buena posición. Para desde ahí poder cumplir eficazmente o eficientemente con la acción de gobernar. Primero dijimos posición, ahora dijimos la acción de gobernar. Si un gobernado, si uno de los 8 que se ven ahí, 4 de un lado y 4 del otro, por los motivos que crea justificables, se pone a la lid de ese gobierno, es decir, se sube a la flecha y camina hacia el frente, va a empezar por desbalancear la flecha. Va a dejar con más peso que cargar a los 7 que se quedan, porque ahora ya arriba ya no nada más está uno, ya están 2, y eso va a crear un desbalance. Rompe el respeto, rompe la honra y se revela al liderazgo establecido por Dios. En ese momento ya no está contribuyendo al gobierno de esa familia. Y sea quien sea el que se sube para tratar de usurpar o cumplir con funciones de líder que no le corresponden, estará haciendo estorbo, estará haciendo tropiezo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Quiero que me enseñe un versículo que diga dónde está eso en la Biblia. Hay versículos bastantes que hablan de respetar al líder, al marido, honrarlo, obedecerlo, someterse. Pues sí están esos, pero ¿dónde está ese que diga que no puedo intervenir? Ok, estamos hablando de texto. ¿Me está siguiendo? Si usted tiene diccionario, vaya y vea los antónimos de respeto, de honra y de obediencia. Es decir, aquello que significa lo contrario. Y ahí va a encontrar claramente todo lo que representa estar en contra de la voluntad de Dios. Honra. Respeta. Sujétate. Yo no lo hago, pues estás rompiendo con un precepto de Dios. Y entonces esa flecha es un caos. Los 4 y 4 que tenían bien repartida la carga y estaban siguiendo a donde el líder apuntaba, funcionaban. Pero de repente, por alguna razón inhóspita, uno de esos o 2 de esos 8 que están ahí se trepan a la flecha y le dan un codazo al líder. Hazte para allá, tú no sabes cómo hacer aquí las cosas, ahí te voy. El líder queda ahí tirado, la flecha sin rumbo. Mal gobierno. Mal gobierno. El que no sabe gobernar su casa. El término en griego sonaría, si estuviera bien pronunciado, proistamenos, gobierno. Y ha sido escrito por Pablo en Romanos 12:8. El que preside con solicitud. Romanos 12:8. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Y luego volvió a escribirlo ahí en 1 Tesalonicenses 5:12, donde le escribe a los hermanos de Tesalónica:
Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y presiden en el Señor y os amonestan. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis. ¿Qué es lo que va a reconocer? Esa autoridad que los tiene en un punto, en una posición en la que preside en el Señor y os amonestan. Pero no se queda ahí, está el versículo 13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y yo tengo que decirle, hermano, para la honra y gloria de Dios, le agradezco que usted me tenga en buena estima. Usted dirá en sus adentros, pues yo no lo tengo en tanta estima. Pues ha disimulado bien, porque parece que sí. Ok, aunque no. O a lo mejor ha sido muy evidente, pero la gracia de Dios no me ha dejado percibirlo. Y eso me ayuda para no condicionar el amor que Dios me ha puesto por ustedes. Así pues, con relación a los que presiden el culto en la iglesia, si estas capacidades de gobierno o de liderazgo no se han desarrollado en casa, ¿cómo se podría anticipar que cumplirían eficazmente en la iglesia? Pablo lo cuestiona así ahí en ese versículo 5, como ya lo mencioné. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Concluyo con el versículo 6. Requisito ineludible: no neófito. Lo que vemos y leemos en este versículo 6 es que de parte de Pablo el énfasis sigue teniendo su acento en el ejercicio del ministerio del obispo administrador. Delante de la congregación que es eclesiásticamente viable, no un neófito. Literalmente cita lo que significaría en el original una nueva plantita, para referirse a un recién convertido. El pendiente que Pablo le imprime a Timoteo es que debe notar no la falta de competencia, de capacidad, sino un alto riesgo de que aquel se envanezca. Y es que aquella asignación prematura tiene una doble gravedad. Ya mencionamos la primera, falta de madurez al envanecerse, pero podría caer también en la tentación del diablo. La tentación del diablo. ¿Qué es la tentación del diablo? Pues nosotros sabemos lo que le pasó a Satanás. Se rebeló en contra de la autoridad. Allá en Isaías 14:14, sobre las alturas de las nubes subirá y seré semejante al Altísimo. Es lo que proclamaba Lucifer. Ezequiel 28:17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Así que concluimos, porque podemos compararlo muy bien, estos dos versículos descriptivos del que cayó, porque si lo comparamos con 2 Timoteo 3:4, describe traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Así es que ese requisito ineludible es ser no neófito. Y usted dirá, hermano, pues yo sí soy neófito. Pues ¿sabe lo que le puede ayudar a dejar de ser neófito? Oración y estudio. ¿Cuándo fue la última vez que leyó un libro de la Biblia? Déjeme corregir la pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que lo leyó? Todavía no lo he hecho, hermano. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo se va a acercar y va a decir, hermano, quiero leer un libro completo de la Biblia? Recomiéndeme uno, prescríbeme uno que pueda ser de bendición. Con mucho gusto le daría que mediten los salmos, 150 salmos. Es un solo libro compuesto de 5 subdivisiones. Pero no, podría dar una carta
eso le quita lo neófita, ¿verdad? Yo le dije, ¿cuántos libros le dije que me traje? 7, ¿verdad? Ya leí 2. Bueno, hoy espero concluir el segundo. Y lo concluí en noches de estudio y de trabajo y de tarea que me dejaron. Y aparte he estado preparando No le digo que lo haga como yo no soy ejemplo, solamente le quiero decir, si intencionalmente usted busca conocer a Dios, Dios está ahí para revelarse delante de usted. Que con la ayuda del audiolibro, agarre y diga, ¿sabe qué, hermano? En estas 2 semanas le estuve dando vueltas al libro, a la carta de los Gálatas. Le tengo 3 preguntas. ¿Cómo está esto de que Pedro y Pablo se pelearon porque Pedro andaba judaizando a los que ya habían sido salvos? ¿A qué se refiere aquí que las obras de la carne y el fruto del Espíritu? Oiga, hermano, ¿y por qué aquí los Gálatas dicen que se desviaron y que alguien les estorbó? Y eso le va dando luz. Hermanos, nuestros hogares necesitan buenos gobiernos. Buenos gobiernos. No es aceptada la laxitud, el relajamiento, el ahí dejarlo para después. No. Si no está viendo acción, detrás de su aposento debe haber mucha oración. ¿Para qué? Para que después lo lleve a ejecutar acciones ungidas por la oración. Entonces usted va a ir y poner orden. Mira, tú, hija mía, hasta hoy estuviste vistiendo estas prendas que son oprobio para el nombre de Dios. Pero a mí me gustan. Son oprobio para el nombre de Dios. No más. Ay, te vas a poner bien legalista. No, mire, un legalista menciona pantalones. Yo no soy legalista. Yo no voy a circunscribirle mi opinión de los pantalones. Pero si falta modestia, puede traer una falda más untada a su cuerpo que lo que revela un pantalón. Así es que yo no voy a mencionarle pantalones. Un buen gobierno. Un buen gobierno. ¿Quiere andar en pantalón? ¿Quién soy yo para condenarla? Que proyecte pudor, que no exhiba una desnudez encubierta. Un buen gobierno. No vamos a funcionar de otra manera. Cuando Pablo le escribe a Timoteo es porque la gracia de Dios está a disposición nuestra para poder llevarlo a cabo. No en nuestras fuerzas, sino tomando de la gracia de Dios para proceder como conviene. El buen gobierno entonces elevará un testimonio, proyectará que Dios me está capacitando para que en el momento que sea necesario un puesto de autoridad en la iglesia, yo pueda no ser irreprensible, marido de una mujer, que sea apto para hospedar, que no sea apto para andar de broncudo. Y entonces el Señor confirmará mi llamamiento. Nada de eso se puede hacer en la ausencia de una naturaleza espiritual para la cual es necesario arrepentirse de sus pecados y con la fe que Dios da, creer para salvación y vida eterna. Entonces el Espíritu Santo entrará a regenerar su composición ontológica, darle vida en Cristo. Y esa es la vida en la que usted podrá, en todo caso, poder funcionar como un buen líder, como un buen gobernante de su casa y eventualmente de un buen gobernante de la iglesia. Si lo hiciésemos así, estaremos haciendo bien.
Ya me mandaron los chicos que van a tomar la cena.